es un gozo estar aquí. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio de poder ocupar este lugar, y que no sea yo, sino Dios en él, y que su palabra sea propicio a cada uno de ustedes. Les invito, hermanos, a que mantengan sus Biblias abiertas en el pasaje de Filipenses que acabamos de leer, y voy a tocar todo el capítulo mencionando algunos aspectos importantes. No voy a profundizar, solamente es en relación al título de esta mañana, que es Ciudadanía Eterna. Y recordando un poco acerca de la situación que vivimos como mexicanos y también la situación que se vive en Estados Unidos, tuve bien informarme de que, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, dice que si eres mexicano, serás siempre mexicano. Y al obtener una ciudadanía estadounidense, no pierde uno la nacionalidad mexicana, pero sí se obtienen derechos en los dos países, tanto derechos como obligaciones. Y si se nace en Estados Unidos siendo de padres mexicanos, también se sigue siendo mexicano y se puede registrar en el consulado más cercano para tener la nacionalidad mexicana. Bien, la binacionalidad permite estudiar, trabajar y vivir libremente, tanto en México como en Estados Unidos. Y en relación a ser siempre mexicano, sucede algo similar con Jesucristo. Siempre y cuando hayamos reconocido que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, y por lo que Él ganó en la cruz del Calvario, nosotros tenemos un lugar en el cielo. En relación a nuestra humanidad, somos ciudadanos mexicanos con derechos y obligaciones para disfrutar de la libertad que hay en nuestro país. Sin embargo, esta ciudadanía concluye cuando usted y yo morimos. Ahí concluye. Pero en el caso que se refiere a Jesucristo, nosotros pasamos inmediatamente a la gloria eterna preparada por Jesús. Y esta es nuestra ciudadanía eterna. En los versículos 1 y 2 de Filipenses, que ya leímos del capítulo 3, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Pablo nos habla acerca de una advertencia de esa influencia que había de los judíos legalistas y lo inútil que es una relación con Dios basada en el principio de la ley. Esto es, los judíos legalistas se enfocaban únicamente en las cuestiones de las obras y se enfocaban a la ley. Fallaste en algo, ya, prácticamente eras desterrado. Sin embargo, Pablo nos advierte de todas estas situaciones y que no dista mucho de la comparativa que vivimos ahora. Vivimos en un mundo en donde hay injusticias, en donde la ley cuenta más que el hecho de ser una buena persona o ser un buen ciudadano. Sin embargo, también quiero resaltar lo que Pablo dice ahí mismo en el versículo 1. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. A mí me hace pensar mucho esto de Pablo cuando dice, no me es molesto repetirles las mismas cosas. Cuando nosotros nos colocamos en una actitud así humana, a muchos de nosotros nos molestan que nos estén diciendo, haz esto, y que nos dicen, ya me lo dijiste, bueno, pero no lo has hecho. ¿Cuántas veces, y esto se da más en los niños, en los jóvenes, de ya me lo dijiste, pero no lo has hecho? Yo recuerdo a veces que yo
cuando le mandaba una orden a mi hija, le decía, por favor, Abigail, esto, ya voy. Y otra vez, al poco rato, por favor, Abigail, haz esto, ya voy. Entonces llegaba un momento en el que yo le decía, ¿y a dónde vas si no lo has hecho? Y así pasa con los jóvenes, con los niños, que uno constantemente les está diciendo las cosas y se molestan. Y yo decía, bueno, si no te gusta que te moleste, que te diga cada rato las cosas, ve y hazlo inmediatamente. Esta era la actitud que Pablo estaba manejando con los filipenses, porque Pablo estaba exhortándoles y advirtiéndoles de la situación que se estaba viviendo con judíos legalistas. Y después, antes de eso, dice, gozaos en el Señor. Esta acción que menciona, este acto que menciona Pablo, la menciona casi en toda la carta. Y debe ser un motivo de regocijo en el Señor. Pablo nos da un ejemplo de que él se regocijaba no en la circunstancia, sino en el Señor, a pesar de la circunstancia, a pesar de la situación. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo tan difícil, tan complejo de salud. Y podíamos preguntarle a Pablo, ¿y cómo quieres que me goce? Si fallecieron 2 de mis hermanos. ¿Cómo quieres que me goce si mi madre estuvo enferma? Si mi hermano y mi cuñado estuvieron enfermos, ¿cómo quieres que me goce? Le podríamos preguntar eso a Pablo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos esta relación y comunión con Dios, aún en esta situación tenemos que darle toda la honra a Dios, toda la gloria y gozarnos en Él porque Él cumple su propósito en nosotros. Y solo Él sabe por qué ha permitido todo esto. Y no solo con mi familia, sino con el mundo entero. Pero es más triste cuando aquel o aquellos no tienen ese conocimiento de un Salvador que en la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades y que llevó consigo el castigo de nuestras rebeliones. Nosotros contamos con esa bendición. Continuando, nos dice aquí en el versículo 2, continuando Pablo con la advertencia que les hace a los filipenses: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué palabras tan más severas utiliza el apóstol Pablo y tan más duras? Y no voy a dar el significado de lo que esto tiene, pero sí quiero decirles que es una referencia muy severa para los legalistas problemáticos. Problemáticos porque eso, causaban muchos problemas dentro de la iglesia, dentro de la ciudad. Había malos obreros que obraban con mucha maldad. Los malos obreros querían introducir modas e ideas del mundo. Y nos damos cuenta que a lo largo de toda esta situación que estamos viviendo, han habido versiones tergiversadas sobre lo que Dios quiere para esta humanidad, sobre la situación que estamos viviendo. Nosotros no debemos de perder nuestra mirada en Jesucristo. No debemos de perder la mirada en la palabra de Dios. Y lo que no está basado en la palabra de Dios no es verdad. Tenemos que declararlo así. Realmente, los judíos legalistas exageraban la importancia de las pequeñeces. Es como aquella situación que uno está haciendo bien las cosas y uno puede tener una lista y decir, esto ya lo hice y salió bien, esto ya lo hice y estuvo bien, esto y esto. Calificamos 9 cosas buenas, pero sucede que en la 10ª, por alguna razón, me equivoqué, se me olvidó, tuve un descuido. ¿Y qué pasa? Hay gente que descalifica, fallaste, te equivocaste, te señalan.
Y las 9 cosas que hiciste bien no contaron. Todas se vinieron abajo por una que fallaste. Tristemente podemos encontrar gente así, que descalifican todo por un solo error. Y esa era la actitud que tenían los judíos legalistas. Y Pablo estaba advirtiendo de que nuestra mirada debe ser siempre en Jesucristo y darle la gloria solamente a Él. Además, también Pablo nos deja ver ahí cuando dice: guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estos judíos decían que los gentiles tenían que hacerse primero la circuncisión para convertirse a ser cristianos. ¿Qué era esta postura de los legalistas? Que primero había que ser judío y después cristiano. Qué triste es ver a veces que hay personas que empiezan a señalar al hermano, a la hermana que está activo en la iglesia, que está trabajando, que se está esforzando porque el mensaje llegue a la palabra de Dios, pero si falló porque dijo: hermano, le voy a hablar, y se le olvidó al hermano hablarle, hermano, le voy a mandar un mensaje y se le olvidó al hermano, no, este hermano, y dice que es cristiano, y dice que realmente ama a Dios, y mira, no me cumplió. Exactamente así estaban actuando estos judíos legalistas en contra de la iglesia, en contra de los filipenses. Los versículos del 4 al 5 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. La verdadera circuncisión a la que Pablo se refería es la circuncisión del corazón. Porque Pablo ya había experimentado absolutamente todas estas posturas, como lo dice en el versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo ya había vivido todas esas experiencias, y es por eso que en el versículo dice que si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, él más. Porque él actúa así, humanamente, bajo las obras, bajo la ley. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que ciertamente Pablo está mostrando que la circuncisión es la del corazón, que nuestra vida tiene que ser transformada por Jesucristo. En Efesios capítulo 4, los versículos, voy a leer algunos versículos de Efesios 4, versículos 17 y 18, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nos pide 3 cosas importantes: que ya no andemos como los otros gentiles, que ya no andemos como antes de no conocer a Jesucristo. Y aparte dice, porque se tenía el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios y por la ignorancia. Ahora nosotros conocemos a Jesucristo. Ahora nosotros debemos vivir para Jesucristo, para darle honra y gloria. Ahí mismo, en el versículo 20 de Efesios 4, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros hemos tenido una experiencia de que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él dio su vida por usted y por mí. Por lo tanto, estamos obligados a agradarle a Él y a servirle solamente a Él. Versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos del viejo hombre. Hermanos, ¿cuántas veces podemos decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que seguimos fielmente a Dios? Pero cuando nuestro carácter no lo hemos entregado a Dios, entonces surge lo carnal, surge el viejo hombre. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Ya lo hiciste? ¿No lo hiciste? No son acciones que agraden al Señor. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo eso con una ciudadanía? Tiene que ver mucho, hermanos, porque en este mundo nosotros estamos de paso. Y en la medida en que usted y yo aprendamos a vivir sujetos a la voluntad de Dios y aprendamos a vivir agradando a Jesucristo, nuestra vida se va perfeccionando para cuando lleguemos a la gloria de Dios. Entonces, es importante que aquí nos mantengamos día con día corrigiendo con la ayuda de Dios nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestra manera de ser, nuestro pensamiento deben de ser cambiados de tal manera que nosotros podamos honrar siempre a Dios en todo lo que hagamos. Porque en esta situación tan difícil que estamos viviendo, no podemos regresar siendo los mismos. Tenemos que regresar con todo el ánimo y con toda la fe de que el Señor nos ha permitido conservar nuestra vida con el propósito de alabarle y de glorificarle. Ahí en Efesios capítulo 5 versículos 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios, dice el apóstol Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, no hay excusa ni pretexto para no decir que Dios nos ha transformado, porque dice en el versículo 2 que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fue una ofrenda para que usted y yo tuviéramos la redención. Luego entonces, no debemos gloriarnos por lo que nosotros tenemos, por lo que nosotros hemos logrado. No debemos gloriarnos solamente por eso, por nuestras habilidades, por nuestra sabiduría, por nuestras capacidades, sino que todo lo que tenemos es por Cristo. Y debemos gloriarnos por Él. No debemos gloriarnos porque guardamos la ley o porque obedecemos la ley solamente, sino debemos gloriarnos porque estamos agradando y sirviendo a nuestro Dios. En los versículos 7 al 8 dice, desde el 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, desde el versículo 5, expresa las razones por las que él puede tener confianza en la carne. Había judíos que se avergonzaban de su judaísmo y querían vivir y actuar como griegos. Recordemos que los griegos eran una religión abierta en donde aceptaban diferentes doctrinas. Y Pablo guardaba la ley y las obras de la carne, por eso sabía de esta situación. Como muchas personas que son muy cuadradas en su manera de ser y en su manera de pensar, y para ellos si esto es negro, si esto es gris, no aceptan
sugerencias, no aceptan a alguien que pueda ayudarles. Y la situación que Pablo presenta aquí en los versículos siguientes, del 7 al 8, dice que todos los éxitos que él tuvo, él fue un intelectual, él fue de un linaje realmente, pudiéramos decir, mejor o bueno, como que fue de la tribu de Benjamín, y realmente él estuvo muy bien preparado, muy bien capacitado, era un intelectual. Pero cuando él llegó al encuentro personal con su Señor y Salvador, cuando él tuvo ese encuentro personal con Jesucristo en camino a Damasco y tuvo su conversión en Jesucristo, se dio cuenta que todo lo que él era y que todo lo que había logrado, él lo consideraba como basura, porque había conocido la verdad del Evangelio, había conocido la verdad de la doctrina del Señor Jesucristo. Luego entonces no quiere decir que el hecho de que usted tenga un título, que el hecho de que usted tenga una profesión, el hecho de que usted sea un buen estudiante, un buen trabajador, no quiere decir que eso sea malo. Al contrario, Dios se agrada de todo lo que nosotros logramos alcanzar y se agrada de los ascensos que vamos teniendo en nuestro trabajo. Se agrada cuando los jóvenes no reprueban ninguna materia y son los mejores en su grupo. De todo eso se agrada al Señor. Pero si eso no le da la honra y la gloria a Dios, entonces es basura, entonces es vanidad. Todo debe darle la honra y la gloria a Dios, porque nada somos sin Él. En los versículos 9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. La experiencia que manifiesta aquí el apóstol Pablo es una relación personal y estrecha con Jesús. Esto es ser un verdadero cristiano y estar preparados y capacitados en este mundo. Cuando usted mantiene una íntima comunión con Dios a través de la oración, cuando usted mantiene una relación estrecha con Dios a través de la lectura de la palabra de Dios, usted está creciendo en Dios, usted está dependiendo de Dios, usted sabe sus promesas y sabe los planes que Dios tiene para usted. Pero si usted no dedica un tiempo a la oración, si usted no lee, difícilmente va a comprender el propósito de Dios en su vida. Y entonces cuando vienen las pruebas, cuando vienen los tropiezos en la vida, entonces preguntamos: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué has permitido tanto sufrimiento? Cuando no nos damos cuenta que Dios va moldeando nuestra vida de tal manera que nos va perfeccionando para su gloria. Los versículos del 12 al 14 nos dice así: no que lo haya alcanzado ya, sino que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Puede sonar un poco contradictorio lo que dice Pablo aquí. Y les voy a decir por qué. Porque si Pablo, siendo un intelectual, conociendo la Torá, conociendo la ley, conociendo incluso ya el propósito de Jesucristo para esta humanidad, él mismo se considera no haber alcanzado el propósito. Y también él mismo dice: no que ya sea yo perfecto, porque no lo soy, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Y luego dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado.
Y si Pablo, en su conocimiento, en su inteligencia, no estaba seguro de haber alcanzado el propósito de Dios en su vida, en cuestión de conocimiento y de experiencia, ¿qué sería entonces de nosotros si no leemos la Biblia y si no oramos, si no participamos de una comunión con Dios? Menos. Por eso surgen dudas, por eso surgen incertidumbres, por eso mucha gente se aleja de la iglesia porque no tiene el pleno conocimiento. Y si Pablo lo tenía, él mismo se descalifica y dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. En otras palabras está diciendo, yo no soy perfecto, hermanos, a mí me falta todavía mucho por crecer. Y yo pregunto ahora, ¿cuánto nos falta por crecer para entender esta gracia y este amor en nuestra vida? Hermano, nos falta mucho. Pero lo que tenemos que apreciarlo y valorarlo de tal manera que vivamos en la fe y que dependamos de esta fe en Jesucristo. En el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros, al igual que Pablo, proseguimos a la meta. Pero déjenme decirle algo. En Lucas capítulo 9, versículo 62, Lucas capítulo 9, versículo 62, es un versículo conocido, sin embargo dice así, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Delante de Dios, Dios nos va calificando y nos va evaluando. Dios nos va probando. Y entonces, si hemos puesto las manos en el arado, ya no podemos volver atrás, porque entonces dejaríamos de ser dignos hijos de Dios. En Hebreos capítulo 10, el versículo 39, voy a dar lectura de este versículo. Hebreos 10, 39. Pero quiero leer desde el 35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No perdamos vuestra confianza, que tiene grande premio, gran bendición en Cristo Jesús. Hermanos, quiero invitarles a eso, a que no perdamos la confianza, aun cuando veamos que esta situación cada día se extiende más y más, y que deseamos ya convivir, y que deseamos estar reunidos con mi iglesia, y que deseamos abrazarnos, estrecharnos, y que queremos llegar al menos tener algo de la normalidad que teníamos. Pero aun cuando falte más tiempo, no perdamos la paciencia, porque tenemos un grande galardón. Y luego dice, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa de que Dios está con nosotros. Y Jesús así lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él está con nosotros. Volviendo a Filipenses capítulo 3, el versículo 15, dice así: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí la palabra perfectos no es que Pablo sea perfecto, y tampoco quiere decir que él es un ególatra, porque está diciendo sed imitadores de mí.
Se refiere a la madurez, ser maduros, crezcan en el Señor. A eso se refiere. Entonces, cuando Pablo está diciendo, los que somos maduros, los que hemos crecido en Cristo, los que hemos estado plenamente sometidos a Él, debemos sentir lo mismo. Debemos crecer en Él. Y cuando nosotros lo veamos así, hermanos, vamos a comprender que vamos a ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y en 1 Corintios 11:1, igual Pablo dice lo mismo: sed imitadores de mí. Hermanos, quiero decirles humildemente que yo no puedo decir, miren, sean igual que yo. Lo que sí sé es que tengo un compromiso conmigo misma, para mantener una relación con Dios. Pero también tengo un compromiso como madre ante una hija que tiene que ver que soy una mujer de fe y que soy una mujer en Cristo. Es así como nosotros tenemos que sentir este deseo de Pablo para con los nuestros, para con nuestra familia. Sed imitadores de mí, guiándolos en el camino del Señor, enseñándoles los pasos de la verdad. Y los versículos del 18 al 19, 18 al 19 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Así como Pablo se está poniendo como una persona ejemplar, no porque lo sea, sino porque va creciendo o iba creciendo en el Señor, así también hay malos ejemplos. Hay hombres y mujeres que andan de manera contraria a lo que Cristo nos pide, a lo que Cristo demanda. Hay quienes viven en ese disfraz de ser cristianos, pero dista mucho de ser cristianos. Aún así no nos toca a nosotros juzgarlo. Eso le toca a Dios. En el versículo 19, cuando dice 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Qué pena a veces y qué triste es ver a veces que hemos conocido personas que se dicen ser cristianos, y a veces nosotros esperamos más de gente que no es cristiana que de ellos. Cuando dice que son enemigos de la cruz de Cristo, es porque viven una supuesta libertad en Él. Y ellos contemplan una vida tan carnal, y que no todo es malo. No todo es malo. Hay que vivir la vida, hay que disfrutarla. Incluso lo vemos ahora cuando el sector salud nos recomienda higiene, sana distancia, no tener reuniones excesivas en gente. Y anoche, precisamente, antenoche, allá por la casa, estábamos escuchando que había una fiesta. Y por ese tipo de personas es que esta situación no puede ceder. Y nos damos cuenta que hay gente que dice, pues no tiene nada de malo, ¿cuál es el problema? Y así hay hermanos cristianos que creen que por el hecho de decirse ser cristianos, Dios está obligado a cuidarlos aún en sus errores. Y la vida cristiana no es así. El versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay gente que por estrés come. Hay gente que por ser nerviosa come.
Hay gente que está preocupada, come. Gente que se angustia, está comiendo todo el tiempo. Pablo no se refiere solamente a eso. La traducción aquí de vientre significa desenfrenos sensuales, placeres del cuerpo y de la mente. Y a lo que se está refiriendo Pablo dice que estas cosas deberían de ser vergonzosas para estos legalistas. Sin embargo, Pablo lo hace resaltar y nos hace ver que la vida en Cristo no se va a preocupar en pensar malas cosas, en tener malos pensamientos, en pensar en la carne. Hay mucha ociosidad para gente que no sabe usar los medios y utiliza los medios para fines de pornografía o para andar hackeando cuentas. Y eso no es grato al Señor. Gracias a Dios que tenemos este medio y que nos ha ayudado para poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Y por último, los versículos del 20 al 21 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, la maldad y la violencia en este mundo es por causa del pecado, por causa de la maldad del hombre, pero también es porque hay malos ciudadanos, porque hay hombres que no aman a su patria y que no les afecta dañar al prójimo. Luego entonces, nosotros debemos considerarnos ciudadanos del cielo, porque somos una colonia de ciudadanos celestiales. Porque el Señor Jesús, cuando hizo la oración por sus discípulos, le pidió a Dios y les dijo, le dijo que los guardara del mal, que no los quitara de este mundo, que ciertamente no somos de este mundo, pero que nos guardara del mal. Y nosotros estamos aquí, hermanos, para hacer la diferencia como ciudadanos cristianos y celestiales, porque ya tenemos una ciudadanía ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Los romanos defendían y hacían alarde de su ciudadanía romana y esperaban siempre eso, respetar la ciudadanía romana. Nuestra conducta, hermano, debe estar acorde con la ciudadanía eterna. Somos residentes extranjeros. En Mateo 5, 14 al 16 nos dice que somos luz en esta tierra. Y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Hermanos, nosotros somos diferentes en Cristo, porque nuestro gobierno, quien gobierna nuestra vida, es nuestro Dios, como dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Luego entonces nosotros debemos marcar la diferencia como buenos ciudadanos mexicanos, como cristianos y como aquellos que estamos seguros que tenemos un lugar en la gloria de Dios. Hermanos, yo quiero invitarles en esta tarde a que mantengamos una íntima comunión con Dios a través de la oración día con día. Que usted lea la palabra del Señor, que se dé un tiempo para eso. Porque en Hebreos 4, versículos 14 al 16, el escritor sagrado nos hace ver que nosotros tenemos la bendición de podernos acercarnos ante el trono de la gracia de Dios para hallar el oportuno socorro
Y solo usted y yo podemos lograrlo porque tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador y Él nos ha aceptado por ello. Nosotros tenemos que estar seguros que esperamos que Jesucristo venga por segunda vez por su iglesia, pero entre tanto Él venga, hagamos lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi ser, en mi mente, en mis pensamientos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hagámoslo para el Señor, teniendo la seguridad de una ciudadanía eterna, pero también siendo buenos ciudadanos mexicanos, buenos padres de familia, buenos hijos, buenos estudiantes, buenos trabajadores, que hagamos la diferencia en este mundo, porque vivimos y somos de Cristo. Que el Señor les bendiga.